Buenos días. Buenos días. Tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, aquí contigo. Fantástico. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué eres actriz? Uf, qué guay que me llamen actriz, oye. ¿Por qué te sientes actriz? Sí. Bueno, Porque yo... en Niti Día ha sido una experiencia fuerte, ¿no? Bueno, fue un día solo. ¿Un día solo? Sí, fue solo una escena pequeñita, pero fue muy divertido. Pero ya es otra cosa, ¿no? Es totalmente diferente, es otro mundo. La televisión es pim pam. Pero fue muy divertido también, sí. Respondiendo a tu pregunta. Sí, volvemos a la pregunta. No sé por qué soy actriz. Soy actriz porque es lo que me gusta hacer. Yo hace poco, hace un año, hace un año ya acabé el bachillerato y tenía que decidir qué iba a hacer con mi vida. Cuidado con eso, ¿qué haces con tu vida? Y no tenía ni idea. Pero eso es lo normal, ¿no? También. Claro, pero yo veía que mis amigos iban decididos a hacer una carrera y yo digo, ¿pero de dónde lo sacáis? Ya. Y me he ido un año a Dublín a estudiar interpretación y he dicho, es que no hay otra cosa, es que quiero hacer esto. Me gusta, me encanta. ¿Y qué tal en Dublín? Muy bien. Será muy diferente, ¿no? No es... A ver, el inglés es lo único. Y sí que es cierto que depende del sitio donde vayas, hay un nivelazo que te mueres. Claro, yo iba allí, yo pensaba que iba de amateur. Me metí en la escuela y todo el mundo era buenísimo. Y yo, bueno, pues vale, pues mejor, así aprendo más. Claro. Pero fue muy bien, me ha enriquecido mucho. Porque, por ejemplo, desde cuando hiciste Eva, ahora en Jean-François y El sentir de la vida, wow, qué viaje, ¿no? Se han pasado 10 años, ayer eras una niña, ahora eres una mujer. Parece el disco de Julio Iglesias que se llama. Pero, no sé, o sea, es un cambio muy fuerte. ¿En qué has visto el cambio? Por ejemplo, el mayor cambio que has sentido a nivel actriz. No tengo ni idea. Lo cierto es que normalmente, tanto como en Eva, como en Zipizape y en Barcelona Nit d'Estiu, yo era la persona más pequeña del rodaje, era una niña. Y en Jean-François no lo era. En Jean-François Max era el pequeño. Eres la mayor. Y yo era la mayor. Y claro, me sentía más mayor, me daba como cosilla, porque ya no era una niña pequeña, y claro. Yo me sentía en ese momento y decía, bueno, hay que estar serios. Porque, como la hermana mayor. Exacto, como, venga, hay que ponerse bien, porque Max es muy nervioso. Es yo hace muchos años, él es Max, ese soy yo, es lo mismo. Y pues eso, calmarse, estar tranquilos. Y me sentía como una hermana mayor, diferencia. Y en Eva todos eran mis hermanos mayores y aquí yo era la hermana mayor. Y ha cambiado mucho todo. Claro, yo en Eva estaba jugando, yo estaba actuando, obviamente, pero para mí todo era nuevo, era aprender y cosas nuevas. Y aquí, pues, obviamente también siempre aprendiendo, pero era más... tenía que... no sé, Hay que ser profesional. tenía que ser profesional, hombre, tenía que ser yo ahí bien. Y eso me da un poquito de respeto, claro. Pero bueno, también fue muy divertido. ¿Y Lluna cómo la ves? También es una persona solitaria y con problemas igual que Jean-François, ¿no? O Luna, en cierta manera, se ve como era hasta hace poco, ¿no? Yo creo que esa amistad que se funda entre ellos es muy de espejo. Probablemente sí, no lo había pensado. Yo viendo la película, no sé, por eso yo creo que se relacionan de esa manera. Bueno, yo creo que Lluna ve en Jean-François todo lo que ella no es ahora. Ella ahora es una chica muy rebelde, que tiene los pies muy puestos en el suelo y busca lo que quiere y ahora, ¿sabes? No está un poco en las nubes como Jean-François. Y él es un niño totalmente diferente a todos sus amigos. Sus amigos son más mayores, son también rebeldes, y Jean-François es tan inocente, es tan... ay, ¿y qué hacemos? Y le hace tanto caso que a ella le encanta. Y ella, pues eso, yo creo que ve en él
todo de cosas que no está acostumbrada a ver y eso le gusta. Sí, porque la aventura es también conjunta, ¿no? Porque ella tiene algo que hacer, él también tiene algo que hacer y en cierta manera los dos ayudan. Está claro. Está muy bien el momento de la gasolinera sin desvelar nada. Es genial, me encanta, sí, sí. Es una de mis escenas preferidas. Sí. A mí me ha recordado una película que después te diré, porque no quiero que el espectador vaya teledirigido. Vale. Pero hermanos, la relación hermana mayor, hermano pequeño, yo creo que ahí se deja muy patente. Casi, hay una complicidad que es genial, ves cómo la relación se consolida y yo creo que es genial el viaje que hacen los dos. Ella totalmente, al principio son totalmente diferentes de cómo acaban el viaje, son otras personas y los dos han aprendido mucho a lo largo del viaje. Yo creo que Yuna empieza súper decidida, con las cosas muy claras y acaba que no tiene ni idea de nada, está descolocadísima, acaba que dices, ¿qué está pasando? Sí, el chaval tiene algo, ¿no? A que agarrarse, ¿no? Totalmente. Yuna todavía tiene que hacer ese camino. Sí. Además, está entrando en una situación mucho más complicada, donde sí que hay que decidir, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Ser actriz o ser algo, no? Sí, Yuna está... Yo creo que está en mi edad y al hacerse mayor tienes que tomar decisiones y pierdes de vista un poco, no mucho, pero pierdes de vista un poco lo que eras hace un par de años. Y Jean-François saca ello en ella, saca lo de las ganas de hacer cosas y soñar y irse por las nubes. Y eso ella no lo tenía ahora, antes de conocer a Jean-François. Y como Eva la hiciste hace 10 años, ¿de aquí a 10 años, Claudia, cómo se ve? Uf, no veo ni lo que voy a hacer el año que viene. Me preguntas 10 años. ¿A la interpretación o...? Espero que sí, porque es algo que me llena mucho. Porque después de lo de Dublín, ahora mismo, ¿qué vas a hacer, por ejemplo? Si se puede contar. No, claro. Pues tengo pensado empezar a estudiar interpretación aquí en Barcelona y de momento pues voy a hacer eso, tirar por escuelas de interpretación y si salen cosas, pues adelante, lo que se pueda en este negocio porque es lo que me gusta. ¿Y con Sergi qué tal en el rodaje? Genial. ¿Te cuidó mucho? Sergi es un encanto. Un padre, ¿no? Para ti. Sí, Sergi es genial, es súper... No sé cómo describirlo, es muy suyo, pero además es todo el rato hay mucha complicidad y me encanta. Es muy ayudante, ¿no? Sí, te intenta transmitir lo que él quiere y si no lo entiendes de una manera te lo dice de otra y tú le propones y si le gusta pues te lo dice y lo pones en marcha y si no pues te ayuda a encontrar lo que encontráis un punto mutuo, digamos. Y sí, es ¿Hace muchas tomas, Sergi? Depende de la escena, Porque sí. ¿hubo algún momento, alguna secuencia que costó mucho? O sea, que dijiste, ¿cuántas secuencias, cuántas tomas, no, Sergi? Hubo unas cuantas. Las escenas quizá más... el final, la escena última, digamos, mía. Fue una escena que costó un poco con Max, conmigo, que había que trabajarla. La escena del café también, a ver. Pero es muy guay trabajar con Sergi, Y si yo fuese ahora mismo una persona que no ha visto la película, que no es el caso, claro, ¿qué me dirías para verla? ¿Qué me voy a encontrar viendo esta película? Te vas a encontrar... ¿A ti? ¿A mí? Ya puedes ir a verla. Porque estás muy cambiada, ¿eh? El pelo verde. Bueno, ¿no? todavía me queda aquí unos restrillos del estás pelo. Muy cambiada, en serio. Sí, porque me he cortado el pelo y bueno, ropa, he crecido. estás muy cambiada. Es que Yuna no soy yo. Es que lo curioso es que Max es Yuna y yo soy Jean-François. Éramos lo contrario. Era genial. Bueno, yo creo que es una película muy necesaria. Bueno, es una película muy divertida. Tiene unos momentos muy divertidos y trata temas importantes, yo creo, el tema del bullying, el crecimiento por dónde pasan los adolescentes. Yo creo que lo trata muy bien. Es una manera muy liviana, sí, creo. Sí, está bien dicho. Sí. Vale. Una manera muy
tranquila de pasar por esos temas, pero pasando por ellos y dando a entender. Es una peli que pueden ver niños y pueden ver adultos, y yo creo que les va a gustar a ambos. Una peli muy tierna, una peli de amor, de amistad, de un viaje. A mí, cuando vi la peli, me dieron ganas de irme a hacer un viaje con mis amigos. Sí, no. Y con ese coche. Sí. Y mintiendo a todo el mundo. Bueno, eso ya es otra cosa. Porque a mí hay una cosa de la película que me ha gustado mucho, que aparentemente de toda esa sencillez y fragilidad que tienen las imágenes, todo como muy naturales, Sí. se esconde un trasfondo muy profundo, Sí. de la soledad del adolescente. Totalmente. Y de no encontrar ese espacio que Para es tan ti. necesario, vital, ni en tu casa, ni en el colegio, ni en ninguna parte. De sentirte tan perdido. Es el viaje, ¿no? Sí. El que encuentran su espacio los dos. Sí. Eso es muy bonito. Es muy bonito. Es muy emocionante. Yo creo que sí, es muy tierno. Yo creo que lo hace muy especial. Hace muy especial el viaje que hacen los dos. Los dos vienen de un sitio perdidos, uno más que el otro. Son dos náufragos, ¿no? Sí, se encuentran y se ayudan y siguen para adelante. Yo creo que está muy bien. Creo que es muy bonita y creo que a la gente le va a gustar. Y ahora, para terminar, me gustaría que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectadora, o dime una película que te haya gustado mucho. Eso me lo han preguntado también antes. Hace poco. O ¿tienes alguna peli favorita? ¿O alguna? Tengo unas cuantas. Dime una, por ejemplo. Te voy a decir otra porque antes ya he dicho una, o quieres que te diga la misma. A mí me da igual. Dime otra, así tenemos dos ya. Espera. No, en serio, esto hay que pensarlo. Que es difícil, Es difícil. A mí me lo dijeran y siempre tengo una coletilla yo. Porque digo a veces, ¿no? American Beauty. American Beauty. Me encanta. Qué bien, ha venido rápido. Sí. American Beauty me parece muy bonita. No, quizá la peli en sí, hay momentos de todo. Pero tú has visto el American Beauty, el papel de Richie, el chico que la cámara, que lo graba todo. Me fascina. Jake Gyllenhaal, ¿no? No, no sé cómo se llama, no me acuerdo del nombre del actor. Bueno, todos los personajes en general. ¿Qué personaje te hubiera gustado de las chicas? ¿El de la morena o el de la rubia? ¿Cuál te hubiera gustado hacerlo más? Imagínate que te dicen, Claudia, puedes elegir, ¿cuál quieres hacer? ¿Sabes lo que pasa? Que a mí la rubia me encanta porque me hace mucha gracia, pero el papel de la morena es más bonito. Pero yo hubiese hecho el de la rubia porque me gusta más, es más divertido. Sí, es un más reto, ahí más divertido. Pues Claudia, un placer hablar contigo. Un placer. Muy bien en lo que quieres hacer en la vida y nada, hasta la próxima película. Pues muchas gracias.